Hay una combinación tóxica, yo diría explosiva, que es por un lado una enorme apatía por la política, cierta indiferencia con la política en general, pero por el otro lado un gran enojo por las cosas que pasan. Y este enojo tiene orígenes que son muy nítidos, ¿no? Una sociedad sometida a inflaciones tan altas durante tanto tiempo, con salarios que no han podido recuperar la caída brutal del poder adquisitivo de los años macristas, y también con algunos problemas que ya a esta altura son crónicos, ¿no? Yo veía los cortes de luz, la gente está enojadísima porque Edesur, otra vez volvió a tener cortes. Ahora, si uno dice, bueno, che, es la primera vez que pasa, pero Edesur viene dando un servicio horrible hace años, sin que nadie resuelva qué hacer con esa empresa más que aplicarle multas, que después son conmutadas o condonadas, ¿no? Entonces, la gente se siente a veces presa de esos malos humores, pero esos malos humores son nítidos en su origen. Digo, la verdad es que uno no puede desconocer esas cosas. Al contrario, creo que la política a veces tendría que recuperar la piel necesaria para darse cuenta cuáles son las cosas horribles por las que a veces se pasan en el día a día para vivir, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, ¿no? Es un lugar común decir que en las provincias se vive mejor. Hay, según el censo, ahora un proceso por el cual mucha gente está volviendo a sus provincias de origen, a sus pueblos de origen, buscando algo de la tranquilidad perdida, y también algo de la calidad de vida que uno pretende. Y cuando hablamos de la calidad de vida, yo voy a decir algo que dicen, por ejemplo, los uruguayos de nosotros, ¿no? Que somos ostentosos o que somos pretenciosos. Sí, el argentino y la argentina es pretencioso, es pretenciosa. Cree y se configura una manera de ver el mundo que sitúa sus demandas en cuanto a calidad de vida de los sectores medios. Entonces, el argentino y la argentina es pretenciosa. Eso puede ser muy bueno para unas cosas y muy malo para otros. De querer salir campeón del mundo es una pretensión. Lograrlo es la gloria. Pero quiero decir, no es algo malo o bueno simplemente por la calificación, ¿no? Por el adjetivo. Pero sí nos muestra una sociedad que siempre quiere más. Por lo tanto, es una obviedad que se va a enojar cuando las cosas no le salen como quiere. ¿Sí? Porque si para hacer el cumple de 15, no sé, hay que estar ahorrando 4 años, y cuando vas a pagar, esto sale un 30% más, un 40% más, un 100% más, digo, esa es la vida de la gente, esa es la vida real, esa es la vida real, ¿no? El endeudamiento de las tarjetas, donde la gente para estirar de alguna manera sus ingresos utiliza el crédito del banco, los bancos están llenos de plata, ¿sí? Y cobran tasas altísimas. Y cuando vas a reprochar por eso o pedís alguna explicación, te van a decir, así funciona, este es el sistema. El tema es que el sistema a veces parece funcionar para herir nuestras ilusiones, para herir las cosas que queremos hacer. Lo que debería ser fácil se torna a veces difícil, ¿no? Uno dice, bueno, hay un boom turístico, y es cierto, la cantidad de millones de personas se movieron este verano. También es cierto que mucho de eso se hace con la tarjeta, a la que después hay que levantar en el mes a mes, ¿no? En el día a día, se hace muy complicado. Entonces ese enojo tiene un origen que uno puede identificar, y es un enojo justificadísimo, justificadísimo. Estaba viendo lo que se logró ayer con la carne. Y mejor que el gobierno haga que no haga, mejor que el ministro esté atento a esas cosas, esté encima de esos temas, a que no lo esté. Eso marca una gran diferencia, por ejemplo, con Guzmán, ¿no? Que de algún modo Massa en ese punto es o tiene un olfato más político para poner cuáles son sus temas de agenda. Ahora, yo lo que estaba viendo es lo que ve la mayoría de la gente, que un kilo de falda está casi 700 pesos. Lo que estoy viendo es que hay cortes, o el corte promedio, vamos a estar en 1.300 pesos. Y esos 1.300 pesos, para alguien que está en una posición más o menos acomodada, capaz que no implica mucho.
De hecho, comparativamente, si vas a comparar la carne argentina con la carne que se vende en Uruguay, en la Argentina sigue siendo barata. Pero ¿qué percepción podés tener si tu sueldo cayó un 25% o si sos de los sectores informales un 40% en los últimos años? ¿Te va a parecer barato o te va a parecer cara? Siempre te va a parecer cara. Siempre. Y así hay millones de personas en la Argentina. Porque desgraciadamente a veces se piensa en la sociedad argentina en promedio. Y a mí siempre rescato una frase de Navarro, a mí me gusta mucho, que es, en el promedio los enanos se ahogan, ¿no? El promedio es mentiroso. El promedio es una foto que nos deja tranquilos, ¿no? Dice, bueno, qué sé yo, dos personas, hay dos pollos y hay dos personas, hay un pollo para cada persona. No, hay una que se comió dos pollos y el otro no se comió nada. Así funciona el capitalismo y así funciona también la concentración del ingreso. La concentración del ingreso en la Argentina es un fenómeno mundial, vamos a empezar por ahí. El capitalismo financiero ha concebido a los ricos en esta etapa del mundo, a los ricos más ricos de toda la historia, que están pensando en cómo viajar a la luna, ellos solos, que están pensando en cómo colonizar Marte, o sea, estar en otra galaxia, ¿sí? Y eso, por otro lado, genera, y yo siempre lo digo esto, pobreza. La acumulación de renta por un lugar desacumula en otro lugar. Y esa pobreza es lo que nuestra sociedad está empobrecida. Y eso lo advertimos. Estos enojos de lo que yo hablo tienen que ver con ese empobrecimiento. Tienen que ver. La gente se queja porque dice no puede pagar la prepaga. Y las prepagas son carísimas. Y como el argentino es pretencioso, quiere tener una prepaga. Porque el que está en un trabajo, cualquiera va a querer su obra social. Y si puede pagar la prepaga, va a pagar la prepaga. Entonces viene ahí y te dice, no, pero está mal, porque vos pagas la prepaga porque por la hotelería que te das y te internan, ¿no? Eso es lo que habitualmente... Es verdad, te cobran la comida. ¿Sí? Y ahí dice, ¿por qué no vas al hospital público? Porque el argentino es pretencioso y quiere que le den comida y quiere que lo atiendan bien en un lugar que esté limpio y que esté presentado como si fuera un hotel. ¿Está mal eso? No está mal. Hay que asumir que somos de una determinada forma. Alguien me está escuchando en las provincias seguramente dice, no, pero no son todos los argentinos, esos son los porteños. Yo he recorrido bastante y diría que sí. Son los porteños, pero también son los rosarinos, son los cordobeses, son aquellos que viven en ciudades donde hay grandes aglomeraciones urbanas, donde hay grandes concentraciones también de capital, y donde la gente es pretenciosa. Que insisto, per se la palabra pretenciosa no dice más que eso, que pretende cosas, ¿sí? Ahora, esas cosas que pretende y que a veces no logra conseguir, también generan un enojo. Y las cosas que no se pueden conseguir, producto del empobrecimiento que vive la Argentina, tienen, además de un enojo, una explicación para ese enojo. Ahora, es verdad que hay un sector de la sociedad que se tapa los oídos y no quiere escuchar, pero también hay un sector de la política que se tapa los oídos y no quiere escuchar lo que está pasando. Hay un sector de la política importante que se rige por el promedio. No, entonces dice, mira, está bajando la desocupación. Y si baja la desocupación, entonces estamos mejor. Probablemente estamos mejor. ¿Qué digo probablemente? Sí, es mejor a que haya desocupados, pero esa ocupación es precaria, esa ocupación fundamentalmente de monotributistas, esa ocupación es con salarios muy pero muy bajos, esa ocupación te hace gastar la mitad de esos salarios bajos en viaje, solamente en viaje. A veces la gente, y por eso digo que los promedios suelen ser una trampa que se pone la política, que se pone la propia economía, la estadística. A veces si llegar a un trabajo es tomar 3 o 4 colectivos, 2 colectivos y un tren. ¿Alguien sabe de la política real, digo, no? De aquellos que conducen los destinos del país, lo que gasta alguien en comida. ¿Solamente en comida? No, pero estamos batiendo récord de consumo porque los supermercados, porque la venta, porque aquello y por... Esa no es la vida real. Esa es la vida de los números, que tranquilizan las conciencias de algunos, pero que la verdad somete a millones de argentinos y de argentinas a situaciones de vida que son lejos de sus pretensiones. No están en línea con lo que siempre ha provisto el peronismo. El peronismo fue el gran
fabricante de clase media en este país. Y eso algunos no lo entienden, creen que el peronismo es que todos la pasen mal. No, no es eso. Al contrario. Al contrario. ¿Sabe lo que sale un peaje? Un peaje solamente. Si alguien tiene que tomarse y tomar un peaje. Digo, hay cosas que hay que volver a bajar las cuestiones a escala humana real, para que sean efectivas. Entonces, acá algunos enseguida toman partido por una cosa o por la otra, quiero decir con esto. Enseguida dicen, bueno, hay que sacrificar a tal o cual, la culpa es de este o aquel o del otro. Miren, yo creo que hay una deuda, que fundamentalmente en la Argentina tiene que alguna vez pagar el neoliberalismo. Y el problema con un sector de la política, incluso nuestra, es que hay un sector nuestro que tampoco quiere pelear con el neoliberalismo. Y por lo tanto, en los hechos, sigue avalando esa exacción que se hace todos los días, ese robo social que se produce todos los días contra las personas que trabajan. Porque el argentino, ¿saben qué? No solamente es pretencioso, es trabajador. El argentino, la argentina, es trabajador, le gusta trabajar. Es mentira que no trabaja. Se la pasa trabajando. Se puso de moda ahora que la gente se va 2 o 3 días a la costa y vuelve. ¿Saben por qué? Porque hay que trabajar. Si le dieran a elegir irse 2 semanas, 3 semanas, se iría. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Y porque hay que hacer una administración muy eficiente. Los costos son muy altos para todos. Te tenés que cambiar una heladera y tenés que ver si cambiás la heladera o pagás las 3 cuotas que debés de lavarropa. Es un drama. En la Argentina que se te rompa un electrodoméstico es un drama. Sos jubilado, sos jubilada, se te rompió el lavarropa y es un drama. Pero aparte es un drama familiar. Bueno, en el promedio esas cosas no se ven. En el promedio te van a decir que los salarios de los jubilados, con los bonos y todo, y sobre todo los de la mínima, han recuperado frente a la inflación. Pero los otros que no son de la mínima y que cobran 25.000 pesos más, es decir, 25 pueden comprar 20 kilos de carnes más según el acuerdo último de carne que el anterior, ¿no? ¿Están bien? ¿Pueden acceder a muchísimas más cosas? ¿Están mejor o están peor? Pero le estamos dando medicamentos gratis. Es verdad, es verdad. Eso es cierto. Y también es cierto decir que se lo merecen, porque aportaron toda su vida para esa obra social. Si no, pareciera que estamos atribuyéndonos la salida del sol. Hoy dice también salir el sol. Y que porque vos decís eso hay otros que tienen que aplaudir. No, no es así. El sol va a salir independientemente de lo que vos hagas. Bueno, esto es igual. Hay cosas que se pueden hacer porque, entre otras cuestiones, esa gente tiene derecho a que sea de ese modo. Entonces, el derecho no puede estar supeditado a la gracia de tal o cual persona, a la gracia de tal o cual proyecto político. No, la verdad que no. La verdad es que cuando son derechos hay que defenderlos, hay que aceptarlos y hay que financiarlos. Hay que financiarlos. Así como se financia el derecho del Fondo Monetario a cobrar lo que nos prestó, o le prestó a Macri, que nosotros tenemos que pagar ahora. Bueno, también hay que entender el derecho del jubilado, de la jubilada, del trabajador, la trabajadora, a ser pretencioso, a pretender vivir mejor. Las sociedades mejoran cuando quieren vivir mejor. No hay que tener un promedio alto para autopercibirse un gran gobernante y un promedio muy bajo para percibir lo que le pasa a la gente, ¿no? El promedio de lo que le pasa a la gente. Bueno, pero no todos están tan mal. En la Argentina se vive bien. No, no se vive bien a veces. Probablemente se viva mejor que en otros lugares, pero no se vive bien. Entre otras cosas también porque la agenda mediática es venenosa, porque la mayoría de la gente está emigrando de ver la tele, de la lectura de las cosas, no quiere enterarse, pues ya suficientemente tiene con llegar a pagar las cosas que debe o que adeuda. En la Argentina es difícil vivir porque es difícil vivir en un país que tiene 100% de inflación. No se puede decir que uno vive bien. Para nada. Y la verdad es que, entre otras cuestiones, y para terminar, yo entiendo ese enojo. Lo entiendo muchísimo. Porque, entre otras cuestiones, a mí me preocupan las sociedades que no se enojan. Me preocupan las sociedades que son sumisas.
Me preocupa muchísimo las sociedades que agachan la cabeza, que no miran a los ojos a los otros, que sucumben a la idea de que las cosas son así y que no hay que transformarlas, y que todos los días recortan un pedacito de lo que tenían, y que se van resignando a que si antes se comían un pollo por semana, se comen una patita por semana. Y se van resignando a tener, tenían 7 pastillas que le habían dado los médicos y dicen, no, bueno, estas 2 las puedo prescindir porque no las puedo pagar. Y se van resignando a que le bajen el tamaño del paquete de yerba, porque sigue saliendo lo mismo que antes, pero el paquete es más chico y trae menos cosas. Y todo eso presentado como si fuera eficiencia. Entiendo el enojo. Ahora, también es cierto que el enojo es o se vuelve particularmente contra el enojado, salvo que la gente se organiza y luche. Si la gente se organiza y lucha, entonces el enojo va hacia otro lugar, si no se vuelve contra sí mismo. Y es cuando se vuelve contra sí mismo hay que tener mucho cuidado. En cambio, cuando se organiza y lucha y consigue otras cosas, la sociedad mejora. Por eso digo, no es malo tener pretensiones, querer vivir mejor es lo que mantiene viva a las sociedades, y organizarse y luchar es lo que consigue esos cambios necesarios para vivir mejor. Y organizarse y luchar es clave. ¿Por qué? Porque en la Argentina estamos a un riesgo enorme, a un pasito de cometer otro desafío histórico para este año, que son las elecciones, donde hay un sector importante de la sociedad enojado que va a pretender votar a sectores que desde la ultraderecha lo único que te dejan es un país de derecha. Y en un país de derecha los enojos tuyos son perpetuos. Hay que animarse a cambiar. Pero hay que animarse a cambiar en serio. No solamente a cambiar de figuritas, sino a animarse a cambiar de políticas. De hecho, este gobierno ha cambiado muchas de esas políticas. Pero en otras se queda siempre por la mitad. Se ha quedado por la mitad. Por la guerra, por la pandemia y porque el estilo del gobierno quizá no sea compatible con los enojos sociales que existen hoy. Pero quedarse en el enojo es la peor de las derrotas. Organizarse y luchar por lo que queremos, por lo que reclamamos, por lo que creemos que es nuestro, por lo que creemos que merecemos, eso es lo que hace que la rueda de la historia gire para el país en el que vivimos. Sin organización y sin lucha no hay nada, solo enojo y lo que produce ese enojo, que la mayoría de las veces se vuelve contra uno. Un país unido por la radio.